think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. La forma del corazón se aproxima a la de un cono truncado de forma irregular, con la base situada en una localización superior y dorsal y su vértice o punta en una localización inferior y anterior. La base se sitúa a la derecha y la punta a la izquierda. El eje mayor del corazón tiene pues una triple oblicuidad, hacia abajo, adelante y a la izquierda. En el corazón se distinguen externamente dos caras, la cara anterior o esternocostal y la cara posterior o diafragmática. El denominado borde agudo del corazón separa ambas caras nítidamente por su lado derecho. Sin embargo, ambas caras se continúan por el lado izquierdo formando el borde obtuso. En ambas caras se identifica claramente cerca de la base del corazón el surco auriculoventricular o surco coronario. En la cara anterior, el surco auriculoventricular se encuentra interrumpido por la salida de la arteria pulmonar y por detrás de esta la aorta. Estos grandes vasos nos ocultan las aurículas. 2/3 de la cara anterior corresponden al ventrículo derecho y 1/3 al ventrículo izquierdo. Separando ambos se localiza el surco interventricular anterior, que corresponde en la profundidad al tabique interventricular. En la cara posterior o diafragmática se aprecia el surco interventricular posterior. En esta cara la porción que corresponde a ambos ventrículos es aproximadamente la misma. El vértice cardíaco forma la zona más inferior del corazón y corresponde al ventrículo izquierdo. La zona más superior del corazón corresponde a la base cardíaca. Se orienta hacia atrás y a la derecha y se corresponde casi exclusivamente con las aurículas. A su derecha presenta la desembocadura de las venas cava superior e inferior. El resto de la base corresponde a la aurícula izquierda. Entre ambas aurículas, el límite suele estar deprimido y se corresponde en el interior con el tabique interauricular. En la aurícula izquierda se aprecian 4 orificios, 2 derechos y 2 izquierdos, que son la desembocadura de las venas pulmonares. Entre ellas, la aurícula izquierda es lisa y tiene íntimas relaciones con el esófago. La cruz del corazón se refiere al área posterobasal, donde el surco coronario confluye con el surco interventricular posterior. Internamente, este punto se corresponde con la unión del tabique interauricular e interventricular. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. 1/3 del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas.
Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. El sistema arterial epicárdico coronario está formado por las arterias coronarias derecha e izquierda y sus ramos principales. Las arterias coronarias derecha e izquierda se originan de sus respectivos orificios situados en los senos de Valsalva derecho e izquierdo. El tronco común de la arteria coronaria izquierda recorre una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse después en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria coronaria circunfleja. La arteria descendente anterior se distribuye por el surco interventricular anterior dirigiéndose hacia la punta del corazón. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias, el sistema de las arterias perforantes septales y el sistema de las arterias diagonales. Como resultado de esta segmentación, la arteria descendente anterior será responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterolateral, apical, septal medio y anterior. La arteria circunfleja se distribuye por el surco auriculoventricular hacia la izquierda y hacia atrás. A lo largo de su trayecto da origen al sistema de arterias obtusas marginales y posterolaterales. Estas arterias se distribuyen perpendicularmente a la arteria circunfleja a lo largo del borde obtuso del corazón, su cara lateral y su cara posterior, hasta cerca del surco interventricular posterior. La arteria circunfleja será responsable de la irrigación de la cara lateral del ventrículo izquierdo y en mayor o menor importancia de su cara posterior, dependiendo del desarrollo de los ramos posterolaterales derechos y del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha discurre por el surco interventricular en dirección posterior y hacia la derecha, originando a pocos centímetros de su trayecto la arteria del cono que irriga la porción más distal del infundíbulo ventricular derecho y la salida de la arteria pulmonar. Aproximadamente en el inicio del tercio medio del trayecto de la arteria coronaria derecha se origina la arteria marginal aguda, que distribuyéndose por el margen agudo del corazón es responsable de la irrigación del ventrículo derecho. Al alcanzar la cruz cardíaca, la arteria coronaria derecha se suele ramificar en la arteria descendente posterior y en los ramos posterolaterales derechos, estos últimos en número variable y de mayor o menor desarrollo. La arteria descendente posterior se distribuye por el surco interventricular posterior en dirección craneocaudal buscando la punta del corazón y originando el sistema de las arterias descendentes posteriores, responsables de la irrigación del tercio más posterior del tabique interventricular. La arteria coronaria derecha es responsable de la irrigación del miocardio ventricular derecho, miocardio ventricular izquierdo posterior y septal posterior. A través de la arteria del nodo sinusal y de la arteria del nodo auriculoventricular, la arteria coronaria derecha irriga elementos fundamentales del origen y conducción del impulso eléctrico. En un 50% de los casos, la arteria del nodo sinusal se origina de la arteria circunfleja.
su cirujano realizará un reemplazo de válvula aórtica en caso de que su válvula aórtica no esté funcionando de forma adecuada. El corazón es un órgano muscular que bombea sangre a todo el cuerpo. Está conformado por 4 cámaras. Las cámaras superiores son los atrios izquierdo y derecho. Las cámaras inferiores son los ventrículos izquierdo y derecho. Los atrios izquierdo y derecho se conectan con sus respectivos ventrículos. El ventrículo derecho se conecta con la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta. Las válvulas se ubican en estas conexiones para asegurar que la sangre se mueva en una sola dirección. Las partes de una válvula que se abren y cierran son colgajos de tejido llamados valvas. La válvula aórtica se ubica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Cuando el corazón se contrae, la válvula aórtica se abre y la sangre se bombea hacia la aorta. Cuando el corazón se relaja, se cierra para evitar que la sangre regrese al ventrículo izquierdo. Una válvula aórtica normal tiene 3 valvas lisas que se abren ampliamente y se cierra bien. Su válvula aórtica puede tener fugas o ser muy estrecha, lo que ocasiona que su corazón trabaje más e interrumpa su flujo sanguíneo. Una válvula con fugas no cierra por completo, lo que ocasiona que la sangre regrese al ventrículo entre cada latido. Esta condición se llama insuficiencia aórtica. Una válvula aórtica estrecha no se abre por completo, lo que restringe la cantidad de sangre que sale desde el ventrículo hacia la aorta. Esta condición se llama estenosis aórtica. Es posible que haya nacido con una válvula aórtica anormal. Por ejemplo, es posible que su válvula aórtica solo tenga 2 valvas en lugar de 3, de tal modo que no se abren y cierran adecuadamente. Es posible que su válvula aórtica se haya dañado durante su vida, una condición llamada valvulopatía aórtica adquirida. Las causas incluyen fiebre reumática, la cual puede ser una complicación de una infección de garganta por estreptococos no tratada, endocarditis, que es una infección bacteriana de la válvula, y esclerosis o endurecimiento de las valvas aórticas. Después de cierto tiempo, una válvula aórtica defectuosa puede ocasionar que los músculos del corazón se agranden y debiliten. Dependiendo de la naturaleza del defecto de la válvula, las paredes del ventrículo izquierdo pueden volverse más gruesas o delgadas de forma anormal, y a la larga, el problema también puede afectar el lado derecho del corazón. Los pacientes con esta condición, conocida como insuficiencia cardíaca, pueden experimentar falta de aliento, dolor en el pecho o angina de pecho, mareos, aturdimiento y o desmayos, hinchazón en los tobillos, pies y piernas, y fatiga. El reemplazo de válvula aórtica se realiza para devolver a la válvula su funcionamiento normal. Antes del procedimiento, se le colocará una vía intravenosa en el brazo para proporcionarle líquidos y medicamentos. Se le insertará un catéter en la vejiga para drenar la orina. Los reemplazos de válvula aórtica se llevan a cabo bajo anestesia general. Esto significa que usted estará dormido durante toda la operación y que se colocará un tubo por su boca hasta su tráquea para ayudarlo a respirar durante la cirugía. Una vez que la anestesia haga efecto, el cirujano comenzará haciendo una incisión en el pecho. La incisión tradicional se hace en el medio del pecho por encima del esternón. Luego, el cirujano separa el esternón para exponer el pericardio, que es una membrana protectora que recubre el corazón. A continuación, el cirujano abrirá el pericardio para exponer el corazón. En este momento, su corazón será conectado a una máquina de circulación extracorpórea. Se utilizan tubos para redirigir su sangre a esta máquina, la cual se encarga de las funciones del corazón y los pulmones durante la operación. Una vez que la máquina de circulación extracorpórea se hace cargo de dichas funciones, su corazón se detendrá temporalmente y extraerá la sangre en su interior. Esto mantiene quieta la válvula aórtica y le permite al cirujano verla. Su cirujano abrirá la aorta para exponer la válvula aórtica, hará una incisión alrededor del borde de la válvula dañada y la extraerá. Luego, su cirujano suturará con cuidado la válvula de reemplazo en su lugar y cerrará la aorta con puntos. En este momento, se volverá a permitir que la sangre fluya hacia su corazón para revisar la función de la válvula nueva.
De ser necesario, se administrará una descarga eléctrica para reanimar al corazón. Una vez que su corazón lata por sí mismo, se le desconectará de la máquina de circulación extracorpórea. Generalmente, se colocarán cables de marcapasos temporales en la superficie del corazón para asegurar que éste mantenga un ritmo normal durante la recuperación. Después de la cirugía, se le llevará a la unidad de cuidados intensivos en donde se le controlarán sus funciones vitales. Seguirá teniendo un tubo respiratorio en su garganta, lo que evitará que hable. Se le colocarán varios tubos para drenar la sangre y los fluidos de su incisión, y el catéter de su vejiga seguirá drenando su orina. La derivación o revascularización coronaria, CABG por su sigla en inglés, se realiza para mejorar la circulación hacia el músculo del corazón en personas con enfermedad de las arterias coronarias o arteriopatía coronaria grave. En este procedimiento se conecta o injerta una arteria o una vena sana de otra parte del cuerpo en la arteria coronaria obstruida. La arteria o la vena injertada puentea la parte obstruida de la arteria coronaria, transportando sangre oxigenada al músculo del corazón. Se puede realizar el puenteo de una o más arterias coronarias en una misma operación. Antes de la cirugía se le colocará una vía endovenosa y es posible que se le suministre algún medicamento para ayudarle a relajarse. Los procedimientos de CABG se realizan con anestesia general, por lo tanto estará dormido el tiempo que dure la operación. Se insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y hacia la garganta para ayudarlo a respirar durante la operación. Se le colocará un catéter en la vejiga para drenar la orina. La cirugía de revascularización coronaria por lo general lleva entre 3 y 6 horas. En una cirugía convencional de revascularización, el cirujano primero realiza una incisión en la piel sobre el hueso del pecho o esternón. El cirujano luego cortará el esternón y desplazará la caja torácica para llegar al corazón. Durante todo el procedimiento, su sistema circulatorio estará conectado a una bomba o máquina de derivación cardiopulmonar. Durante la cirugía, esta máquina realiza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones, lo que permite detener su corazón para que el cirujano pueda suturar los injertos en su lugar. Para los injertos se utilizan por lo general uno de estos dos vasos sanguíneos, la arteria torácica interna del pecho o la vena safena de la pierna. Para el injerto de la arteria torácica interna, el cirujano dejará el extremo superior conectado a la arteria subclaviana y desviará el extremo inferior desde la pared del pecho hasta la arteria coronaria, apenas pasando la obstrucción. Luego el cirujano suturará el injerto en su lugar. Para el injerto de la vena safena, el cirujano suturará un extremo a la aorta y el otro extremo a la arteria estrechada, apenas pasando la obstrucción. Con los injertos asegurados en su lugar, el cirujano usará señales eléctricas para restablecer el ritmo cardíaco y colocará temporalmente un marcapasos en el corazón. Una vez que el corazón recupere el ritmo cardíaco normal, se desconectará la máquina cardiopulmonar. Unirá nuevamente el esternón con alambre especial para cirugía y suturará la incisión de la piel para cerrarla. Se colocará en forma temporal un tubo de drenaje a través de piel por debajo de la incisión. Recientemente se han desarrollado otros dos tipos de procedimientos CABG, la cirugía de revascularización sin bomba y la cirugía de revascularización mínimamente invasiva. La revascularización coronaria sin bomba también se denomina injerto de revascularización a corazón latiendo, debido a que no se detiene el corazón y no se utiliza máquina cardiopulmonar. En cambio, se utiliza un dispositivo mecánico para sujetar firmemente la parte del corazón donde se está realizando el injerto. Los cirujanos realizan procedimientos de revascularización mínimamente invasivos utilizando instrumentos especialmente diseñados para ello, que se insertan a través de pequeñas incisiones o puertos en el pecho. Estos procedimientos a veces requieren que se coloque una máquina cardiopulmonar. Después de la cirugía, se lo trasladará a la unidad de terapia intensiva. Se monitoreará cuidadosamente la actividad cardíaca. De ser necesario, se utilizarán temporalmente los electrodos del marcapasos para controlar su ritmo cardíaco. El tubo del pecho permanecerá en su lugar para drenar el exceso de sangre y aire de la cavidad torácica. Una vez que pueda respirar sin ayuda, se le retirará el tubo respiratorio y se le colocará una máscara de oxígeno. El catéter de la vejiga permanecerá en su lugar.
A medida que se recupere durante los siguientes 3 a 4 días, se le irán retirando gradualmente todos estos dispositivos.